convertir en la primera estrella de cine de todo México. Uy, Ton, ahora sí que llegaste un poquito tarde para eso. Como 100 años tarde, para ser exacto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tampoco conozco ese dato, maestra. ¿Qué es? ¿Qué fue? Pues, sucede que justamente hoy aprenderemos algo sobre la historia del cine en México. Pero a ver, para que entiendan mejor de qué estoy hablando, ¿qué les parece si vemos un video sobre esto? Y así podrán enterarse de quién fue la primera estrella del cine mexicano. ¡Sí! Bien, vamos a verlo. ¿Ya vieron? ¿Pudieron identificar a la primera gran estrella del cine mexicano? No, maestra. La verdad aún no sé quién es. ¿A quién se refiere? ¿Tampoco no lo vieron? No, maestra, es que la verdad se veía bien feo el video, como que no se distinguía nada. Bueno, es que este video fue grabado hace más de 100 años, Ton, y obviamente la imagen no iba a tener calidad a la que estamos acostumbrados. Pero ese jinete que aparece en el centro de la imagen es nada más y nada menos que Porfirio Díaz, el presidente de México. ¿Porfirio Díaz? ¿De verdad? ¿Pero cómo? ¿Por qué salió en el video? ¿También él quería ser actor de cine? Resulta que cuando llegó el cine a nuestro país, Díaz se volvió un fanático de este nuevo tipo de entretenimiento. Y él no solamente fue la primera estrella del cine, sino que también fue el primer espectador de una película en nuestro país. Ay, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, en el año de 1896 llegaron a México unos representantes de los hermanos Lumière, los que inventaron el cinematógrafo. Este aparato que vemos en pantalla es un cinematógrafo. Fue el primer dispositivo en la historia que podía grabar y proyectar imagen en movimiento. Los Lumière fueron los encargados de presentar la primera función de cine en México, la cual se realizó el 6 de agosto de 1896 en el mismísimo castillo de Chapultepec. Y fueron testigos únicamente un pequeño y selecto grupo de espectadores invitados por el presidente Díaz. ¿Y qué película vieron, maestra? De seguro fue algo de superhéroes. No, ya sé, Porfirio Díaz tenía cara de que le gustaban las películas de vaqueros. No, Ton. ¿Cómo crees? Estas películas todavía no existían. ¿Entonces cuál? Vieron varias. ¿Les gustaría ver una de las películas que se proyecta anoche en Chapultepec? Sí, por favor. Maestra, pero ¿a qué hora empieza la película? Ya la pusimos, Ton. Esa era la película. Se llama La llegada de un tren a la estación de la ciudad. Pero nada como, no sé, bien poquito. Y los avances de la película, y los actores famosos, y la música, y la historia. Es que no, Ton. En aquella época las películas eran muy diferentes a las de ahora. Imagínate que el cinematógrafo apenas había sido inventado un año antes de que se lo enseñaras, en 1895. Por eso todo se ve tan sencillo y tan poca claridad. Sí, Ton. Aunque hay que considerar que para los ojos de aquella época, las imágenes del cinematógrafo eran lo más avanzado en la tecnología. Un invento científico que deslumbró a todo mundo por su novedad. Mira, para explicarme mejor,
Pon tú que el cinematógrafo de ese entonces sería un equivalente en nuestra época a ver una película en 4D con la alta definición y los mejores efectos especiales. En la época del Porfiriato, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo entero se estaba transformando radicalmente, gracias a la tecnología, a la industrialización y a la ciencia. Vamos a ver el siguiente video para comprenderlo mejor. Esta es la primera película en la historia del cine. Es la salida de los sobre Fábrica Lumière. Se filmó en 1895. No tenía sonido y mostraba una sola escena. Sus productores fueron los hermanos Augusto y Luis Lumière, los inventores del cinematógrafo. Era lo más avanzado en su época. Se presentó en sociedades científicas, universidades, y muchos lo consideraban un milagro, ya que esta máquina permitía filmar, copiar y proyectar imágenes en movimiento. Utilizaba cintas de 35 milímetros y corría a 10 cuadros o fotogramas por segundo. ¡Wow! Muy padre, maestra. O sea que con el cinematógrafo se veían 16 imágenes por segundo. Exacto, sí. Y esto hacía la ilusión de que los objetos se estaban moviendo. El cinematógrafo fue un invento tan novedoso, un cambio tan radical, que cuando proyectaban la escena del tren llegando a la estación, mucha gente salía corriendo porque pensaba que en verdad venía hacia ellos un tren. Ay, ¿en verdad, maestra? Sí. Hay que entender que todos estos cambios que estaban ocurriendo no solo pasaban en México, sino en todo el mundo, donde estaba sucediendo una segunda revolución industrial. Maestra, a mí no me queda tan claro. ¿En qué sentido estaba cambiando el mundo con la revolución industrial? Ya nos explicó que el cine resultó un gran cambio porque nunca antes había podido capturarse imágenes en movimiento, pero fuera de eso, ¿qué tanto cambió el mundo? ¿Realmente era todo muy distinto a la actualidad? Muchísimo, Larisa. Miren, se me ocurre algo. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio que nos permita aprender mejor cómo se estaba transformando el mundo en esa época? ¡Sí! Vale, Ton. Lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Necesito que nos platiques con lujo de detalle qué es lo que haces en un día común y corriente. ¿Nada más eso? Sí, así tú y quienes nos ven desde casa podrán comparar su propia vida diaria con la cotidianidad de la época de la Segunda Revolución Industrial. De esa manera podremos apreciar los avances que se dieron en esa época. Podemos entender mejor el impacto que tuvieron esos avances, ¿verdad? Exacto, Larisa. Bien, ¿estás listo, Ton? ¡Claro que sí! A ver, bueno, lo primero que hago en el día es despertarme cuando está sonando el despertador. Uy, Ton, ya desde ahí empezamos diferente. ¿Cómo? ¿La gente no se despertaba? No, Ton. Creo que la maestra no se refiere a eso. Entonces... Más bien, a lo que me refiero es que en aquella época no estaba bien establecido ni generalizado el servicio de luz eléctrica. Ah, o sea que no había luz en el país. Pues no en todo el país, al menos. Figúrate que en 1880 apenas existían 40 lámparas eléctricas para el alumbrado público de la Ciudad de México, de toda la ciudad. ¿Poquitas? ¿Y las casas cómo le hacían para prender sus televisiones y cargar sus celulares? Bueno, Ton, para empezar, ni las televisiones ni los celulares existían en ese entonces. Y además, la producción de energía eléctrica estaba muy lejos de lo que conocemos ahora. Te voy a dar un ejemplo. Se calcula que para el año de 1911, nuestro país era capaz de producir un total de 165,000 kilowatts de electricidad, lo cual puede sonar a mucho, hasta que lo comparamos con la producción eléctrica actual. Pues hoy en día son necesarios 180,000 kilowatts solo para cubrir por un día el consumo de electricidad básico de 100 casas. Uy, entonces durante el Porfiriato era tan poquita electricidad. Sí, y es, Ton. Así que olvídate de usar tu despertador por las mañanas, ¿eh? Bueno. Voy a seguir. Después de haberme levantado y arreglado y antes de mis clases, llamo por teléfono a mi abuelita para preguntarle si ya desayunó. Como por la contingencia no puedo ir a visitarla, pues tengo que asegurarme de que esté comiendo bien. Ton, perdón, pero ahí hay otra cosa que no podrías hacer.
¿Cómo? ¿No existía el desayuno en esa época? ¿O no existían las abuelitas? Ay, Ton. No, Ton. La maestra se refiere al teléfono. Ah, no había teléfono. Ah, la maestra ya me explicó que los celulares no existían, pero si no tenían teléfono, entonces ¿cómo se conectaba la gente? ¿Cómo contactaban? ¿Cómo se comunicaban o cómo podían hacer para comunicarse? ¿Se podían escribir cartas? Claro, sí. Las cartas y la comunicación escrita seguían siendo el principal medio de comunicación, pero desde mediados del siglo XIX también podía usarse el telégrafo, que es un aparato que usa señales eléctricas para transmitir mensajes de texto codificados por medio de líneas de cableado. ¡Ah, claro! Como el código Morse. El telégrafo fue muy importante en el siglo XIX porque fue la primera forma de comunicación con la que prácticamente de forma instantánea podrían mandar mensajes a casi cualquier parte del mundo en donde hubiera líneas telegráficas. Yo sé esto porque una vez mi abuelo me lo contó, cuando me enseñó unos telegramas viejitos que había, pero que él había guardado. ¡Qué interesante, Larisa! Sí, el caso del teléfono fue muy diferente, porque cuando recién llegó a México era un aparato súper exclusivo. En el año de 1888 apenas existían 800 teléfonos en toda la Ciudad de México. Imagínate lo difícil que era recibir una llamada. Y no solo era difícil por la poca cantidad de teléfonos que existían, sino porque al principio no se podían conectar llamadas entre teléfonos con distintas compañías. Entonces, por ejemplo, si tu familia tenía un teléfono de una compañía y tú de otra, simplemente no se hubieran podido llamar. ¡Ay, no! ¿Y si mi mamá iba en la calle, me podía marcar? Tampoco. No había teléfonos públicos. Mira, así eran los primeros teléfonos. ¡Guau! ¿Eso es un teléfono? Sí, y como te podrás dar cuenta, ese aparato definitivamente no lo podías sacar a la calle. Uy, vaya que sí debía ser difícil. ¿Y dónde le picaban para abrir las aplicaciones? No, Ton, estos teléfonos solamente podían hacer llamadas de voz y era su única función. Ay, no, qué complicado era comunicarse en esa época. Bueno, pero al menos si había 800 teléfonos por cada ciudad, pues alguna forma debía de haber para pasar los mensajes, ¿no? No, Ton. Los 800 teléfonos solo estaban en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de que la clase pasada comentamos que los avances tecnológicos no beneficiaron a toda la sociedad de la misma manera? No solo había una profunda desigualdad entre clases sociales, sino también entre regiones y ciudades. Los recursos que tenía la capital del país eran muy distintos a los que había en otros estados, y definitivamente los que existían en las ciudades eran mucho más abundantes y variados que los que había en el campo, por ejemplo. Las diferencias eran enormes y en ningún lado eran tan claras como en la capital. En el centro, en la zona central, estaban los barrios ricos que tenían todos los servicios, como alumbrado, drenaje y transporte. Pero conforme te ibas alejando del centro, entrabas en contacto con los barrios populares y obreros en los que todavía no se instalaban ninguno de esos servicios y la gente vivía completamente excluida de ese bienestar. Ay, sí me acuerdo de que hablamos de eso la clase pasada, maestra. Pero, ¿y entonces quiénes fueron los que se beneficiaron con la llegada del teléfono? Fue un sector de élite realmente muy pequeño. Eran grandes comerciantes, inversionistas y empresarios que usaban el teléfono para atender sus cuestiones de negocios. Hoy en día, la verdad es que no es muy diferente. Los inventos más novedosos, los aparatos de tecnología de punta, no suelen popularizarse rápidamente, sino que primero solo los sectores más privilegiados pueden acceder a ellos, porque son ellos quienes pueden pagarlos. Uy, maestra, qué lástima. Yo sabía que el progreso del país durante el Porfiriato pues no había sido tan parejo, pero creí que en el caso del teléfono era diferente, porque el teléfono es un aparato súper útil que podía hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Ya no quiero seguir platicando mi día. Venga, Ton, no te desanimes. Síguenos platicando para que sigamos aprendiendo cosas nuevas de esta época. Bueno, pero es que creo que ya sé la respuesta que me van a dar cuando les cuente sobre la siguiente actividad de mi día. A ver. Bueno, después de hacer mi tarea, me gusta ponerme a ver películas. Pero
Pero ya sé que en esa época el cine era nuevo y seguramente no era tan fácil de ver películas. Pues sí, no era fácil. Nadie tenía su propio cinematógrafo en casa. La primera exhibición pública de cine se realizó el 14 de agosto de 1896. Aunque a partir de entonces se empezó a popularizar esta forma de entretenimiento, poco a poco también fue siendo afectada por las diferencias sociales. Las funciones del cinematógrafo se presentaban en carpas que se parecían a los circos y al principio las entradas eran relativamente baratas, hasta que los sectores de élite que querían reclamar esa forma de diversión para ellos solos empezaron a pedir que se aumentara el precio de las entradas para que no todos pudieran acceder a él. No, eso es muy egoísta, maestra. Entonces, la gente de escasos recursos no podía acceder a ninguna clase de entretenimiento. Pues a un entretenimiento como el cinematógrafo tal vez no, pero había muchas otras diversiones de las que sí podían disfrutar. Porque miren, esta es una época en la que convivía lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo novedoso. Así, aunque en la vida cotidiana se empezaron a integrar las tecnologías modernas, como el cine, las viejas formas tradicionales de diversión seguían estando tan vivas como antes en el día a día de las personas. Claro, a mí se me ocurren diversiones como las corridas de toros y las peleas de gallo. Claro, exacto. Los cambios vertiginosos que sucedían en el mundo y comenzaban a llegar a México eran cada vez más frecuentes y fue muy común que lo nuevo chocara con lo viejo, aunque al final lo antiguo y lo moderno lograron convivir en la vida cotidiana. ¡Wow! ¡Qué cosas tan fascinantes podemos aprender al estudiar comparando mi vida diaria con la época del Porfiriato! Sí, ¿verdad? Como pudimos ver en esta clase, el progreso técnico y económico fue la característica principal del gobierno de Porfirio Díaz. Pero el progreso no fue parejo y en lugar de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes, más bien contribuyó a hacer más marcadas las diferencias entre las distintas regiones del país y entre los distintos sectores sociales. Esto podemos verlo ilustrado en el siguiente mapa en que se muestra la esperanza de vida que había en cada estado. Observémoslo con calma y analicemos sus resultados. Como pueden ver, la esperanza de vida solía ser mayor en los estados con mayor número de ciudades. Ah, es verdad. Y es mucha la diferencia con respecto a otros estados, en los que prácticamente la esperanza de vida era de la mitad. Sí, por ello es muy importante recalcar que los avances que hubo en esta época vinieron a modificar el rumbo del país, pero no resolvieron las desigualdades. Y eso traería muchas consecuencias importantes en los próximos años, las cuales las estaremos estudiando en las siguientes clases, cuando hablemos sobre la Revolución Mexicana. ¡Hasta la próxima!